Ok, ahora continuando con la segunda parte de la tarea 2, tema 4, tenemos el IGBT. El circuito inversor en un drive de AC o variador de frecuencia a menudo incluye los transistores IGBT. En el caso de estos, proporcionan una alta velocidad de conmutación para el funcionamiento de lo que son un funcionamiento moderno del drive. Entonces, en el caso de los IGBT, son capaces de encenderse varias veces por segundo, y en el caso de la velocidad en la que pueden, el tiempo en el que pueden apagarse es aproximadamente 400 nanosegundos, es decir, súper rápido, y apagarse en aproximadamente 500 nanosegundos. En el caso del IGBT tiene 3 terminales. El IGBT viene siendo, tal como se nos explica en el video, una unión una unión entre el MOSFET y el BJT. Entonces, en el caso de los 3 terminales que conforman el IGBT, tenemos el gate o la compuerta, el colector y el emisor. Entonces, se le aplica un voltaje. Cuando se le aplica un voltaje positivo a esta compuerta, el IGBT se va a encender. Y esto va a ser similar, los IGBT van a funcionar similar a un interruptor. Entonces, cuando se enciende el IGBT, la corriente va a fluir del emisor al colector. Entonces, en el caso de del IGBT, el IGBT se va a apagar eliminando el voltaje positivo de la compuerta o el gate. Durante el estado apagado, el voltaje en la compuerta del IGBT normalmente se mantiene en un voltaje negativo para así evitar que el dispositivo se encienda. En el caso del IGBT, vamos a tener esta parte también en su estructura, que viene siendo un diodo de libre circulación. Esto principalmente porque este diodo de libre circulación, básicamente, como dijimos anteriormente, la corriente va a circular del colector al emisor, y el tiempo claro, ahí va a estar switchando, apagando, encendiendo. Entonces, como recordamos que funciona como un interruptor, cuando se apague, va a quedar una corriente circulando por aquí. Entonces, el diodo de libre circulación básicamente tiene la finalidad de que la corriente ya no va a quedar circulando por esta parte, sino que va a circular por ese diodo. Entonces, la función que tiene, o la finalidad y el objetivo que tiene, es proteger el transistor IGBT de la corriente de conducción remanente causado por la inercia y el campo magnético del motor. Esta va a disminuir igualmente, pero lentamente, una vez que el motor es detenido. Entonces, esa es la función del diodo de libre circulación. Ok, ahora vamos a hablar de lo que es el frenado dinámico y para qué se utiliza. Como había dicho anteriormente en la primera parte, en la etapa de la unión DC, la unión bus LCD, anteriormente solo estaba el filtro y se le llamaba filtro a esta etapa. Pero actualmente tiene ciertos otros componentes adicionales que cumplen otra función.
por lo menos en el caso de a la hora de tener un frenado dinámico, se encuentra una resistencia y un transistor IGBT también dentro de lo que sería el bus de CD, perdón. Entonces, básicamente el frenado dinámico, toma en cuenta que es más que todo cuando la carga intenta ir más rápido que la velocidad del motor. Entonces, ¿qué pasa con estos transistores IGBT? Prácticamente se ven sobrepasados. Recordemos que en el caso de cada IGBT, como dijimos anteriormente, la velocidad de switcheo es de 400 nanosegundos para encenderse, 500 nanosegundos para apagarse. Es súper rápido. Entonces, cuando la carga intenta ir más rápido que la velocidad del motor, esto que está aquí se va a ver sobrepasado. Al verse sobrepasado, lo que se hace con el frenado dinámico y con estos dos componentes que vemos aquí es realimentar los diodos rectificadores del circuito convertidor. Suministran una corriente en una sola dirección. Entonces, cuando la carga intenta ir más rápido que la velocidad del motor, eso se conoce como carga de reacondicionamiento. El motor de energía eléctrica, de nuevo, al enlace, genera energía eléctrica de nuevo al enlace CD o el bus de CD, que es esto que vemos aquí. A eso se le llama regeneración. Es prácticamente realimentar el circuito para eliminar esa sobrecarga que está ocurriendo en la parte o la etapa inversora. Y eso se hace a través de la resistencia R1 que vemos y un transistor de potencia IGBT, que es controlado a su vez también, como lo son controlados estos 6 de aquí, por la unidad lógica de control. Ok. El drive AC y sus componentes. Utilizando el diagrama, el diagrama de bloques, vamos a definir cada una de las partes que observamos en dicho diagrama. Los elementos que lo conforman. Aquí. Tenemos el breaker o fusible. Es necesario para cumplir con los requisitos y normas para la protección de las sobrecargas. Para la protección de sobrecargas, cortocircuitos y fallas a tierra. El contactor, que vendría siendo esta que está aquí, se utiliza para desconectar la alimentación eléctrica de la unidad. El filtro EMC, que es este que vemos aquí, es utilizado para reducir el ruido de RFI y requerido para cumplir con los estándares europeos. El reactor de entrada suaviza las perturbaciones de la línea de alimentación, la corriente de arranque y los armónicos. El filtro de armónicos, que es lo que estudiamos en el tema anterior, va a reducir los armónicos de la línea para ayudar a cumplir con los parámetros de la norma IEE 519. La unidad de control, que viene siendo todo la unidad de control que compone todo lo que es el variador de la velocidad.
El chopper de frenado es un dispositivo de conmutación, chopper de frenado, que controla la potencia aplicada a la resistencia de frenado. El resistor de frenado, resistencia que absorbe y disipa la energía de la carga durante el frenado dinámico. Prácticamente lo que veíamos anteriormente. La resistencia que absorbe y disipa la energía de la carga durante el frenado dinámico. Recordemos lo que hablamos del frenado dinámico y la resistencia que se encuentra ahí para hacer la realimentación. El rector de salida, que vendría siendo esto, suaviza las perturbaciones de potencia de salida y reduce los voltajes pico y los tiempos de subida rápida para una mayor protección del motor. El filtro sinusoidal, esto que vemos aquí, reduce los picos de voltaje en el motor filtrando la forma de onda PWM de la unidad para aproximar una onda senoidal. Y por último, el motor de corriente alterna.